Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, a este su espacio que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un honor compartir contigo, compartir con ustedes las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Como saben, este programa está diseñado para formarnos en la fe, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para descubrir que todo lo que nosotros los cristianos católicos creemos, sí está realmente fundamentado en la palabra de Dios. Así que hoy traemos otro tema para que nosotros podamos formarnos en la fe, un tema diferente, que lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y a la luz del magisterio de la Iglesia Católica. Sabemos que los maestros que nos enseñan fueron dejados por el Señor en esta estructura ordenada, eclesial, por allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26 y 27. Sabemos que dejó apóstoles, pero también dejó maestros. Así que hoy usaremos la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, para este tema que lleva por nombre el pecado original. Muchas veces hemos oído decir esta palabra, el pecado original, pero a veces no nos damos cuenta si realmente esto aparece en la Biblia, no nos lo ha explicado nadie, y pues hoy queremos compartir con ustedes este tema del pecado original. Bien, en la Sagrada Escritura podemos descubrir en este pasaje del Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, cómo Dios creó a la perfección el universo, el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene. Allí nos dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Así que vemos cómo el Espíritu de Dios, ¿con quién? Dios mismo, a través de su fuerza, de su Espíritu, que es Dios, Él daba orden al caos. Daba orden perfecto a este que la Biblia lo llama caos. Así que el Espíritu de Dios viene a traer no otra cosa más que orden a nuestras vidas. Precisamente el objetivo de este programa es reflexionar cómo Dios, fuente de todo bien, por amor nos ha creado a su imagen y semejanza, y conocer el origen de las consecuencias de nuestra naturaleza herida por el pecado original, y que en tal situación, cómo Dios no nos abandona a esa caída de pecado original. Como objetivo pues tenemos esto, y vemos pues de inicio cómo Dios empieza a crear con su palabra poderosa el mundo, cómo da orden a aquello que era caos, como lo dice en Génesis 1, del 1 al 2. Entonces podemos deducir que Dios va a transformar el caos en cosmos. Como sabemos, pues la palabra cosmos significa belleza, orden. De ahí viene la palabra cosmético, ¿verdad? Porque Dios da orden y crea el cosmos. Palabras que vienen del griego cosmetología. Dios siempre viene a transformar el caos, la confusión y la oscuridad de nuestra vida. Lo viene a transformar el Señor en un cosmos, en un orden. Viene a embellecer con la fuerza del Espíritu Santo este caos de nuestra vida.
Podemos sacar esa deducción de las palabras del Génesis del primer capítulo. Dios creó todo cuanto existe y vio que era bueno, pues todo lo que Él creó en verdad lo era. Él creó todo con un propósito. Nadie se esmera en hacer algo bueno para nadie. En este caso, se puede decir, lo primero en intención es lo último en ejecución. En la creación también se puede aplicar esta frase. Lo primero en intención es lo último en ejecución. Atendiendo a esta frase, después de que todo fue creado, bueno, Dios creó al hombre y vio que era muy bueno, pues lo creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Así que lo primero en intención fue el ser humano, la maravilla de su creación, el culmen, la cúspide, la corona de la creación, el ser humano. Eso fue lo primero en intención, por lo tanto es lo último en ejecución. Creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 2:7 dice, después que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Esto significa que al introducir el aliento de Dios a ese ser sacado de la tierra en materia simplemente, sin vida, viene a ser una criatura espiritual, viene a ser semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios le insufló en la nariz el ruá de Dios, el espíritu, su aliento, es decir, le compartió su espíritu, su vida divina, una alma espiritual que hace vivir a un cuerpo terrenal, y con ello le dio también las facultades espirituales del alma. Originalmente fueron constituidos en santidad y justicia. Adán y Eva fueron creados en santidad y justicia. Bien, cuando decimos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pues nos surge la pregunta, ¿qué significa imagen de Dios y qué significa semejanza de Dios? En cuanto a la imagen, primero, tenemos entendido que es que lo creó un ser racional, un ser con entendimiento, con razón, con inteligencia, que es lo mismo, y con voluntad para decidir, con inteligencia y voluntad. Eso significa que lo creó a imagen de Dios, porque Dios tiene voluntad libre y es un ser inteligente. En esto nos parecemos a Dios y nos diferenciamos también de los animales, porque el animal no tiene inteligencia y no tiene un libre albedrío, sino que actúa por instinto. Es decir, imagen de Dios se refiere a nuestra vida natural. Somos criaturas espirituales, racionales, inteligentes, con voluntad propia. Y en esta inteligencia sabemos que radica también la psique, la psicología del ser humano. Y ahora veamos la semejanza. Vimos lo que es imagen, ahora vemos semejanza de Dios. Tenemos la vida de la gracia, vida de Dios en nosotros, que nos asemeja a Él. Es decir, semejanza de Dios se refiere a nuestra vida sobrenatural. Para entender nuestra semejanza con Dios, para mantener nuestra semejanza con Dios, debemos mantenernos en gracia.
porque ya vimos y ya dijimos que la semejanza se refiere a la vida sobrenatural del ser humano. Esta es la importancia de vivir en gracia. El alma, mediante el soplo divino, fue dotada de potencias y facultades espirituales. Potencias y facultades espirituales. Esta alma que Dios da, la que anima, la que hace vivir al ser humano, es un alma espiritual, capaz de Dios. Así que estas potencias y facultades que radican en el alma del ser humano, vamos a explicarlas. Primero, las potencias a saber son la memoria, el entendimiento, la voluntad, y también podemos meter allí la imaginación. Bueno, pues la memoria, sabemos que el ser humano, bien usada la memoria, es para acordarse de lo que Dios ha hecho amorosamente en su vida. Pero regularmente la recordamos para decir, esto es lo mal que me ha ido. Y no en función de la salvación. Bueno, tenemos como potencia, uno, la memoria. El entendimiento, es decir, la inteligencia en la razón, que somos capaces de razonar. Por medio de esta potencia podemos adquirir conocimiento. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1706, dice: mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Esto lo hace mediante la razón. Bueno, ya vimos memoria y entendimiento. Ahora veamos la voluntad, la tercera potencia del alma. Para decidir es la voluntad, es el libre albedrío. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1705 dice: en virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Podemos decir pues que el hombre es realmente libre solo cuando decide hacer el bien. Estas son las potencias. Ahora veamos las facultades, y ya dijimos que radican en el alma. Tenemos la facultad de conocer y de amar. Ese es el movimiento eterno, constante de Dios, que conoce y ama. Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, que es Cristo. Estamos hablando de conocer, una de las facultades del alma. En Romanos 1:20 nos dice: por lo que lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Como vemos, impulsados por el entendimiento, el conocimiento viene a hacernos capaces de Dios, capaces de poderlo conocer por medio de nuestro entendimiento, y luego de amarlo, pues nadie puede amar lo que no conoce. Entonces nos dio la capacidad de conocer. La segunda facultad del alma es amar. Gracias a la potencia de la voluntad, el hombre puede libremente decidir amar. Ahora vamos a conocer un significado que el mundo no lo ve así, sino distinto. Veamos. Pues el amor no es un sentimiento, sino que es un acto de la libre voluntad. Ahora ya conocen que es realmente el amor, un acto libre de la voluntad, no es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, entonces en este momento te amo, al rato ya no te amo, mañana ya no, pasado mañana sí. No es así, porque el sentimiento es efímero. A través de un sano razonamiento
se puede llegar a conocer y, movido por la voluntad, entonces llegar a amar. El hombre es capaz de amar. Entonces, como vemos, las facultades y las potencias del alma hacen que el hombre sea imagen y semejanza de Dios. Imagen de Dios por las potencias que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Semejanza de Dios porque es capaz de conocer y amar. Así que la semejanza está relacionada directamente con la vida sobrenatural. Cada vez que nos apartamos por el pecado grave de la amistad de Dios, perdemos la semejanza de Dios. Seguimos teniendo inteligencia, voluntad libre, aunque seamos enemigos de Dios, pero una inteligencia atrofiada y una voluntad que no es libre. Y al no ser libre, es una voluntad que decide conforme a lo que comprende, a lo que entiende, y si el entendimiento está atrofiado, pues entiende mal y decide mal. Entonces, vemos pues cómo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 356, dice: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Vamos avanzando en ese tema del pecado original y vemos cómo Dios hizo el mundo perfecto con la intención de entregarlo a su criatura máxima para que lo cuidara y se sirviera de él. Pero ¿qué había dado a esta criatura? Que ya no era una criatura viva solamente, sino una criatura espiritual a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué había dado Dios a Adán y a Eva? Les dio dones preternaturales, 3 dones, es decir, más allá de lo natural. Preternaturales, más allá de lo natural. Le dio 3 dones: el don de la impasibilidad, el don de la inmortalidad y el don de la integridad. El don de la impasibilidad es que no sufrían, no tenían padecimientos. De haber sufrido hubiera sido una decisión voluntaria. Y el don de la inmortalidad, pues nos habla de que no morían ellos. Eran inmortales, ellos se alimentaban solo del árbol de la vida. Es de este árbol de donde alimentaban sus cuerpos, dotándolos de la inmortalidad física también. En el Génesis 2:9 dice: Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay un paralelismo entre esta cita bíblica del Génesis, del primer libro de la Biblia, y el Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es una figura de Cristo, que es el árbol de la vida, del cual Dios nos da el alimento para la vida eterna. También, como tercer don, tenían el don de la integridad, con una tendencia natural al bien. El entendimiento regía la voluntad, es decir, eran íntegros por esa razón, porque el entendimiento regía la voluntad y ambos actuaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Su naturaleza estaba en plenitud, sus apetencias estaban equilibradas. Ejemplo: apetecía comer y beber, y lo hacían siempre en la medida justa. Había pleno dominio de las potencias espirituales del alma con respecto al cuerpo. Entonces, al ser íntegros, no era posible que cometieran un pecado carnal, más bien un pecado espiritual podría ser la tentación.
Por ejemplo, como el querer ser como Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 378, dice: signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. En Génesis 2:8 podemos ver eso. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. Génesis 2:15. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Entonces, esa integridad hacía que vivieran en armonía en su cuerpo, en su espíritu, con la naturaleza, con el semejante, etc. No había excesos, no había abusos. A pesar de ser libres, por tener voluntad libre, pues tenían el entendimiento correcto de las cosas, lo tenían. Precisamente esa es la consecuencia de estar en gracia de Dios, de estar amistados con Dios, de que todo lo creado le podemos dar un uso bueno, perfecto, justo, en la medida correcta. Por eso, en la medida que el hombre y la mujer se separan de Dios, pierden el conocimiento fiel de las cosas, el entendimiento. Y como con el entendimiento puedo conocer, y si el entendimiento está atrofiado, puedo conocer mal, y por lo tanto decidir mal. La vida de Dios, la vida trinitaria, es decir, la semejanza de Dios, la vida sobrenatural, la vida de la gracia, por lo tanto, para mantenerse semejante al Creador, habrá que hacer su voluntad, elegir por el bien. Dios les da a Adán y Eva un mandamiento. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. Dios dio libertad al hombre de que hicieran uso de sus dones, de su inteligencia también, sus capacidades, su libertad, que hiciera uso de todo cuanto había en el jardín. El hombre, considerado como la máxima creación de Dios, Dios le dio potestad sobre toda criatura. En Sabidurías, en el libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos del 2 al 3, dice: y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. En el Génesis capítulo 2 versículo 15 dice: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Esa fue la encomienda. Pero Dios quiso reservarse para sí el conocimiento del bien y del mal. Esto quiere decir que era competencia solo de Dios hacer saber al hombre qué es lo que para él era bueno o era malo. Que el hombre por sí mismo, prescindiendo de Dios, sin la gracia, pues, no sería capaz de decidir lo que sería bueno o malo para él, sin embargo. Entonces, este es lo que se reservó Dios. Del árbol del bien y del mal no vas a comer. Yo voy a decirte a ti lo que es bueno, lo que es malo para ti. Eso lo voy a decir yo. Fue lo que Dios se reservó para sí. Vino, sin embargo, el gran engaño de Satanás en la figura de la serpiente, la tentación y la caída de Adán y Eva. El demonio se acerca y propone un tema de conversación
a Eva y le dice: así que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Fíjense, así comienzan esa manera diabólica de expresarse, decir mentiras. ¿Qué le había dicho Dios? Pueden comer de todo lo que hay en el jardín, menos del árbol del bien y del mal. Sin embargo, la pregunta que hace Satanás dice: así que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles. Le cambió, porque la tentación es una invitación al diálogo con Satanás. Se te presenta en la mente, acá. Entonces tú empiezas a dialogar con Satanás. Pero que si de una vez dices: no, eso no me conviene porque desagrada a Dios, cortas la plática. Entonces, la mujer, en vez de descartar esa plática, comete un grave error al entablar un diálogo con el demonio. Y dijo Eva: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho: no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Pues estaban advertidos. Con este diálogo, la mujer se expuso a un tremendo peligro. El alma, que sabe lo que Dios ha prohibido, no debía entretenerse en aquella duda, es decir, en ese diálogo con Satanás, en aquel pensamiento o en darle rienda suelta a aquel deseo. Actitudes todas que son la introducción al pecado. Ya entablado el diálogo, se debilitó el entendimiento de la mujer. Y una vez debilitada la razón, el demonio pasa a hacer una proposición directa a pecar, pintándole un panorama maravilloso, eso sí, ser como Dios. Y dijo la serpiente a la mujer: no morirán. O sea, lo contrario a Dios, porque si comen, están advertidos que morirán sin remedio. Y dice Satanás: no morirán. Es que Dios sabe que si comen, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Luego bajaba la voz así, como si Dios no lo estuviera oyendo. Sin embargo, era decisión de Eva rechazarlo, porque le dio voluntad propia. Dios no creó títeres configurados como una computadora para que me amen y me sigan, sin más, ¿no? Ese es el gran tesoro del ser humano, que radica en el libre albedrío que Dios nos da. Dios se arriesgó a que decidiéramos no seguirlo, o seguirlo, pero por decisión propia, porque el amor es libre. Puede el demonio también ofrecer una felicidad oculta detrás del pecado, insinuando además que nada malo nos sucederá, que además podemos arrepentirnos y que Dios es misericordioso. Así que tú peca, échale ganas. Eso es lo que propone el demonio. A estas alturas de la tentación hacia Eva, del diálogo, todavía está el alma en capacidad de detenerse, pues la voluntad aún no ha consentido. Solo es tentación, y la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. El pecado sería consentir esa tentación, y la tentación es la invitación a pecar. Pero si no corta enseguida esa tentación, esa invitación, las fuerzas se van debilitando y la tentación va tomando fuerza. Luego viene el momento de la vacilación. Vio pues la mujer que el fruto era bueno,
Siempre lo había visto, sin embargo, ahí ya se le empezó a antojar, agradable a la vista, con la seducción de Satanás, que era bueno para comerse, hermoso a la vista y apetitoso para alcanzar sabiduría. Sobreponerse aquí a esa invitación a pecar de Satanás es muy difícil, pero no imposible. Sin embargo, el alma ya está muy debilitada ante el panorama tan atractivo que le ha sido presentado por Satanás. En 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y ostentación de la riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo. Como ven, a Eva se le presentó la tentación y la empezó a seducir. Ya lo veía el árbol, después de que lo había visto siempre, pero ahora resulta que lo veía bueno para comerse, concupiscencia de la carne, hermoso a la vista, concupiscencia de los ojos, apetitoso para alcanzar sabiduría, soberbia de la vida. Concupiscencia es la tendencia constante a pecar. Y tomó el fruto Eva y lo comió. Y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Se derrotó ante el demonio, dando su consentimiento libre y voluntario a pecar. Y lo que es peor, hizo caer al otro. Cometió un pecado doble, el suyo y el de escándalo, haciendo que otro pecara. Ese es el pecado de escándalo. Nunca podemos creer que el mal que hagamos nos afecta solo a nosotros. Siempre hay consecuencias y afecta a los demás porque vivimos en una sociedad. Incluso espiritualmente vivimos unidos en esta iglesia, espiritualmente, lazos invisibles que nos debilita como cuerpo cuando uno peca, y que no podemos decir: es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiera, porque sabemos que en la Escritura dicen: ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes son templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿De dónde vienen las tentaciones? Primero, debemos tener en cuenta que las tentaciones no vienen de Dios. ¿Alguien puede decir que Dios pone la tentación? No. Santiago, carta de Santiago capítulo 1 versículo del 13 al 15. Ninguno, cuando sea probado, diga: es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Sin embargo, aquí vemos que Dios no es el que nos pone la tentación, pero veamos lo que sí es en el momento de la tentación. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 y 13. Así pues, el que crea estar de pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Eso sí hace Dios en la tentación, pero no es Él el que pone la tentación, Él el que pone la tentación. Los tres enemigos del alma, pues, sabemos que son el mundo, la carne y el demonio. Y debemos tener en cuenta que las tentaciones pueden venir de estas tres maneras. El mundo, esa tentación viene de fuera. Son las sugerencias malas de las malas amistades, de cuando leemos algún libro, alguna revista, de alguna película malsana, de la música, de internet, de la televisión, etc. Que todo se reduce a las tres grandes sugerencias del demonio: al tener, al placer y al poder. Las mismas tres tentaciones que Cristo venció en el desierto. Ese es el primer enemigo del alma, el mundo. La carne es
ya no es de fuera como el mundo, sino invitación desde dentro. Nuestras propias debilidades, inclinaciones, los pecados capitales, lujuria, ira, orgullo, pereza, envidia, avaricia, gula, es decir, de la concupiscencia o tendencia natural al pecado que nos viene del pecado original. Como vemos, son nuestras propias pasiones las que nos arrastran y nos seducen, como dice en Santiago 1 del 13 al 15. Esa es la concupiscencia de la carne, una tendencia a pecar. Y el tercer enemigo del alma, pues ahora sí es el demonio. Aunque muchos dicen, en todo ven al demonio. No, puede ser nuestra propia naturaleza humana, que es arrastrado por las pasiones carnales o por la invitación desde afuera del mundo, demonio y carne. La tentación de Adán y Eva era tan fuerte que no podían resistirla, ¿verdad? Es cierto que fueron persuadidos por el demonio de comer el fruto prohibido, pero el demonio no forzó a Eva a pecar. Ella podía haber escogido no comer el fruto y alejarse del demonio. Tampoco Eva obligó a Adán a pecar. Todas son sugerencias, todas son invitaciones. A eso nosotros les llamamos tentaciones, que surgen en la mente. Ahí está el diálogo con Satanás, allí comienza. Cuando tú empiezas a decir, bueno, pero todo el mundo lo hace, si no lo hago yo lo va a hacer otro, al cabo nomás tantito, todo eso son diálogos con el demonio, directamente en la mente. Y que si le damos vueltas a eso, nos va a ganar. No estamos en gracia, peor. Enemistados con Dios, no podremos. En Juan 15:5, sin Cristo nada podemos hacer. Y al contrario, Filipenses 4:13, con Él lo puedo todo, porque Él es el que me fortalece. Ellos actuaron libremente, Adán y Eva, al desobedecer a Dios. Y Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Eso ya se lo leí en 1 Corintios 10:13. Para que el grave pecado se concrete, se tuvieron que cumplir estrictamente las 3 condiciones para que sea pecado grave. Materia grave, ahí estaba el árbol de la vida del bien y del mal. Materia grave, no tocarlo. Pleno conocimiento de que eso es materia grave. Sé que si voy y desobedezco a Dios, ¿y cómo de ese árbol? Voy a desobedecerlo y es pecado grave. Entiendo, lo sé. Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento y libre voluntad de irlo a hacer. Las 3 condiciones se dieron para que fuera pecado. Sé que hay materia grave, existe materia grave, conozco que esa es materia grave para pecar, y yo decido y quiero ir y lo hago. Entonces, si fuera forzado a ir, entonces no fuera pecado grave. Se deja de cumplir una condición de las 3 y deja de ser pecado grave. Pero aquí se cumplieron las 3. Nadie puede decir que comete pecado grave al decir, yo no sabía, no es pecado grave. Me obligaron, no es pecado grave. No era materia grave, no es pecado grave. Entonces, en resumen, si alguien se siente libre y dice, yo tengo derecho de hacer lo que a mí me plazca, el pecado no es un derecho. ¿Por qué? Porque no es un bien. Por tanto, la libertad es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de escoger el bien. En la primera carta de San Pedro dice, en el capítulo 2, versículo 19, sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Entonces, sean libres como servidores de Dios, dice. Y en 2 de Pedro 2:19 dice, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. El hombre lo tenía todo, pero dejó de pensar en agradar a Dios para pasar en agradarse a sí mismo, desobedeciendo a Dios. El pecado cometido no fue comer el fruto. En sí mismo no fue comer el fruto. Más bien fue primero
la desconfianza y después sobrevino el desobedecer al Creador. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 397. El engaño del demonio consistió en proponerles ser algo que ellos ya eran, pues fueron creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la propuesta del demonio siempre parecerá buena, pero siempre esa propuesta irá lanzada ya con una dosis de veneno, de engaño, con una dosis de muerte bajo la apariencia de algo que conviene, algo bueno para sí, agradable a la vista y apetitoso para alcanzar una altura sobre los demás, pues las verdades a medias siempre serán más letales que las mentiras puras, pues la mentira evidente no sería tan fácil de tragar. Esa propuesta aparente buena era que ellos por sí mismos podrían ser como Dios, pero el pecado radicó en quererlo ser, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios, más bien según los propios criterios humanos. Ese fue el pecado original. Por lo tanto, sabemos que ese pecado se transmite a través de la naturaleza. Si Adán y Eva tuvieron un hijo, ese pecado se transmitió por naturaleza. Por eso es que el Salmo 51 dice: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Así que ese pecado ya viene por consecuencia, no es un pecado personal que el niño haya hecho, no, sino que es una consecuencia de la naturaleza humana caída, vencida por el demonio. Es por eso la importancia de saber que Dios, al caer a Adán y Eva, no los dejó solos. Lo vemos eso en Génesis 3:15, porque fue inmediatamente al rescate. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente. Enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Haré que haya enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu descendencia tuya y la descendencia de ella. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Entonces, ahí les dio el primer anuncio de la buena nueva. Por eso se le llama a este pasaje el protoevangelio. Primero, el primer evangelio. Ahí les dio la esperanza de que iba a mandar la salvación. ¿Cómo? Pues muy velado se los dio. Iba a haber una mujer de la cual nacería la descendencia, que sería la salvación, que pisaría la cabeza de la serpiente. Hoy sabemos que esa mujer es María, como lo dice en Gálatas 4:4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así podamos darnos los derechos de hijos y darnos ese espíritu que ahora nos hace decir Abba, o sea, papá, y darnos los méritos de hijo. Y como dice en el Apocalipsis 12, del 1 en adelante, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y estaba embarazada, a punto de dar a luz. Y ese niño que dio luz es un varón que regirá las naciones con cetro de hierro, y ese es Cristo. Y ya sabemos, como lo dice en Mateo 1, del 20 en adelante, que es María la que concibió por obra del Espíritu Santo. Así que los de la descendencia de Satanás odian a la mujer, y los de la descendencia de María son los que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Entonces esta mujer sí tuvo más hijos, y lo vemos en la Biblia, en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Habrá enemistad entre
la serpiente y la mujer. Sabemos que ese dragón del Apocalipsis es el demonio, la serpiente antigua, como también lo explica en el Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Ven? Más hijos. ¿Cuáles son? Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. ¿Ven? Igual que Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quién mis hermanos? ¿Quiénes son mis parientes? Aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de mi Padre. Y esos también son hijos de la mujer, hijos de María, madre de Jesús. Bíblicamente podemos desentrañar todo eso. Entonces, por último, ¿en qué condiciones quedó el hombre después del pecado original? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 405, dice: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, inteligencia y voluntad, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. ¿Ven? Entonces, al desapartarnos de Dios, al perder su amistad, es cuando se ve herida esta naturaleza, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte. Entonces ya no podemos usar la inteligencia bien. Ya le empezamos a llamar bien al mal y mal al bien. ¿Por qué? Porque vemos borroso cuando estamos enemistados con Dios. ¿No? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de...? Entonces, ya estamos apartados de Dios con la inteligencia que demerita su función, el mismo pecado. Entonces, vemos cómo este es el motivo de que la salvación viniera a nosotros, prometida en Génesis 3:15, y ya en la plenitud de los tiempos, consumada en la cruz, como lo dice en Juan 19:25, Cristo en la cruz dijo: todo está cumplido, y con la resurrección nos dio la vida eterna. Y está la naturaleza humana restaurada. Para eso vino Cristo entonces, para librarnos de ese pecado que es la desobediencia, que hasta en estos tiempos viene siendo el mismo pecado, desobedecer a Dios. Bien, pues espero que haya quedado más o menos claro este tema del pecado original, qué consecuencias tiene, cómo se borró el pecado original por medio de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, que esto da el valor al bautismo, que al recibirlo nosotros recibimos los beneficios completos de ser hijos de Dios, herederos del reino de los cielos y parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, por medio de la cual Dios ha querido salvarnos, pues la usa como instrumento y sacramento de salvación.